Hola, mi nombre es María Laura Uribe, soy estudiante de Psicología de la Universidad Yacambú y para la cátedra Psicología de la Personalidad número 2 voy a estar hablando acerca de la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud aplicada a la película El Club de la Pelea. Vamos a empezar a hablar acerca de los niveles de la personalidad, los cuales son el consciente, el preconsciente e el inconsciente. El consciente son todas aquellas sensaciones y experiencias de las cuales podemos tener conciencia en un momento específico, o sea, que nos damos cuenta de esas situaciones. Ejemplo de esto tenemos en El Club de la Pelea aquella escena donde el narrador, o sea, el protagonista, es consciente de sus emociones al participar en un grupo de personas con cáncer de próstata y abrazar a Bob, el fisicoculturista. En esta escena, el narrador tiene plena conciencia de sus emociones y de lo que está haciendo. Continuando con el preconsciente, son las percepciones y los pensamientos de los cuales no estamos tan conscientes en el momento, pero que podemos traer fácilmente a la conciencia, o sea, son cosas que podemos recordar. Por ejemplo, en la película, en la escena inicial donde el personaje principal o el narrador retrocede un poco en el tiempo y recuerda una ejemplificación del preconsciente. O sea, es algo en lo que podemos estar pensando y no tenemos conciencia, pero si ponemos un poco de esfuerzo para recordar, podemos acceder a esta parte que tenemos en nuestra memoria. Por su parte, el inconsciente son aquellos instintos, deseos, anhelos que dirigen nuestro comportamiento. Son procesos mentales de los cuales las personas no logran darse cuenta y según Freud, esto permanece reprimido. Por ejemplo, en la película, un ejemplo de esto es cuando el narrador está explicando los trabajos que tiene Tyler Durden y entre esos está el ser misionero donde orinó la sopa de langosta. En cuanto a la estructura de la personalidad, como podemos observar en el material gráfico, se divide en tres. Principalmente tenemos el yo, que es el ego, es aquella parte consciente y un poco preconsciente. También tenemos el ello, que en su totalidad pertenece a la parte inconsciente, a la que no es de fácil acceso. Y también tenemos el superyo, que ocupa gran parte del inconsciente y tan solo un poco del lado consciente. El yo, según Sigmund Freud, es el aspecto racional de la personalidad que se encarga de controlar y de dirigir los instintos conforme al principio de la realidad. Ahora bien, ¿qué es el principio de la realidad? Es un principio en el que se le imponen ciertas limitaciones al yo para que pueda expresar los instintos del ello mediante procesos secundarios del pensamiento. Y ahora, ¿qué son los procesos secundarios del pensamiento? Son el pensamiento maduro que permite actuar en relación al mundo exterior. Por ejemplo, en la película, el yo o el ego del narrador, podemos apreciar que en la escena inicial de la película está el personaje principal, que es un hombre joven de 30 años, que trabaja como perito en una empresa de servicios automovilísticos. Él tiene insomnio desde hace 6 meses, está insatisfecho con su vida y para compensar toda esa vida que lleva un estilo de vida materialista y consumista. O sea, es una persona totalmente normal y racional aparentemente. El superyo. El superyo es la parte moral de la personalidad, donde están todos esos valores, las normas aprendidas de nuestros tutores y de la sociedad en general. O sea, dicho de otro modo, esta es la parte de la conciencia. Además, el yo ideal es un componente del superyo que contiene las conductas morales o ideales por las cuales se supone que una persona debería luchar. En el caso de la película El Club de la Pelea, el superyo lo podemos observar en la parte en la cual el narrador, el protagonista, se acerca a la policía y pide ser arrestado.
Llegamos al ello, que es parte del inconsciente, que está representado en la película por Tyler Donder, que son aquellos deseos reprimidos, lo que se quisiera hacer realmente. Y acá en el ello es donde también se encuentra la libido, que es la energía psíquica que se manifiesta a través de los instintos de vida, que impulsan a una persona a tener ciertas conductas o ciertos pensamientos placenteros. También en el ello se encuentran los instintos o las pulsiones, que es aquella motivación que impulsa a un individuo a tener una conducta. En cuanto a las pulsiones, tenemos el instinto de vida, que requiere la satisfacción de necesidades tales como el alimento, el agua, el aire, el sexo. Y como una representación de esto en la película, del ello en la película, tenemos aquella conversación que tiene Tyler Donder con el narrador, donde le dice que tiene el aspecto que él quisiera tener, o sea, es todo lo que él quisiera hacer. Continuando con el ello y con los instintos, también tenemos el instinto de muerte, que es el deseo de morir. Un ejemplo de esto en la película es cuando el narrador va en un viaje de negocios montado en un avión y él comienza a fantasear con su muerte. También en el ello tenemos lo que vendría a ser el impulso agresivo, que se trata de aquel deseo compulsivo de destruir, de matar. Es el deseo de muerte dirigido hacia otros, hacia un objeto o hacia una persona en vez del yo. Y ejemplo de esto, bueno, tenemos presente en muchas escenas de la película, en la infinidad de peleas que hay. También en el ello, todo esto se relaciona con la satisfacción de las necesidades del cuerpo, donde también se encuentra el principio del placer, reduciendo la tensión para así aumentar el placer y con esto evitar el dolor. Esto se produce mediante ciertas fantasías que le permiten cumplir los deseos a las personas, y esto se conoce como el proceso primario del pensamiento, que es un pensamiento infantil mediante el cual el ello trata de satisfacer los impulsos instintivos. Según Freud, la ansiedad es un factor muy importante para el inicio de una conducta neurótica o psicótica. La ansiedad ante la realidad es un miedo a peligros tangibles, tal como un desastre natural. La ansiedad neurótica es un conflicto entre el ello y entre el yo, y por lo general se da en la niñez, por un conflicto entre la gratificación instintiva y la realidad, por ejemplo, por expresar ciertos impulsos sexuales o agresivos. Y por su parte, la ansiedad moral es un conflicto entre el ello y entre el superyo, cuando, por ejemplo, queremos expresar un impulso instintivo que va en sentido contrario a nuestra moralidad. Entonces el superyo nos hace sentir vergüenza o culpa. Los mecanismos de defensa, que son ciertas estrategias que emplea el yo para poderse defender de toda la ansiedad que provocan los acontecimientos de la vida diaria. Además son distorsiones de la realidad que operan en el inconsciente. Además, por lo general no solo usamos uno, sino varios al mismo tiempo. En este caso vamos a hablar de la proyección, que conlleva atribuir un impulso perturbador a otra persona. En el caso del club de la pelea, el narrador proyecta todas sus emociones, utiliza la proyección como un mecanismo de defensa contra Marla Singer. Continuando con los mecanismos de defensa, tenemos la racionalización, que es una reinterpretación de la conducta para que resulte más aceptable y menos amenazadora. En el caso de la película El Club de la Pelea, tenemos que el narrador
comienza a normalizar ciertas conductas que evidentemente no son normales para la sociedad. El desplazamiento, que es una transferencia de impulsos del ello procedentes de un objeto amenazador o inevitable a otro sustituto que esté disponible para realizar este desplazamiento. Un ejemplo de esto tendríamos que hay un jefe hostil y nosotros desplazamos esta conducta en contra de nuestro hijo. Por ejemplo, en la película El Club de la Pelea tenemos cuando el narrador estaba molesto con su alter ego Tyler y en vez de golpearlo a él, va y golpea a Cara de Ángel. Otro punto bastante relevante que está en la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud, que podemos evidenciar fácilmente en la película El Club de la Pelea, es el complejo de Edipo en niños. El complejo de Edipo ocurre en la etapa fálica del desarrollo del niño, que es cuando el niño puede llegar a sentir deseo por su madre y además tiene un deseo inconsciente de poder reemplazar al padre, ya que lo puede considerar como un rival, un enemigo. Dentro de la normalidad del niño, con todo este proceso de maduración y observación del padre, el niño olvidará a su mamá en ese aspecto y va a comenzar a buscar ese amor en otras personas. Como un ejemplo del complejo de Edipo en la película, podemos observar que el narrador se crió sin su padre, ya que éste los abandonó a los 6 años aproximadamente, cuando él tenía 6 años, y esto a su vez trajo consigo ciertos problemas para seguir normas, para respetar conductas, incluso lo conllevó a tener ciertas conductas abusivas por la falta de esta figura paterna. Además, siguiendo con esta misma temática del complejo de Edipo en niños, parece ser que Tyler Durden, además de ser una figura de mucha admiración, que es la representación del ello, o sea, de todos sus deseos reprimidos, lo que el narrador desea hacer, también parece ser una representación de su padre simbólico, porque se vuelve una figura trascendental en la vida del narrador y es como una persona a la que él puede admirar, una guía, o sea, tal cual, como un padre simbólico. Y por último, en cuanto al complejo de Edipo en los niños, tenemos que en esta misma etapa fálica también puede surgir algo llamado el miedo a la castración. En la película tenemos dos ejemplos muy claros de esto. La primera sería la escena de aquella ceremonia donde están los políticos, donde amenazan al político con cortarle los testículos. Y también se evidencia este miedo en la escena donde el narrador va voluntariamente a la policía para contar sobre el proyecto Mayhem y cómo los policías también estaban involucrados en esta secta y sabían de todo porque ya el narrador se había adelantado a lo que iba a ocurrir. Amenazan los policías al narrador con que le iban a cortar los testículos y por eso es que se evidencia tan claramente ese ejemplo de el miedo a la castración.